Brian, buenos días. Buenos días, por favor. Quisiera que Brian me respondiera, si es tan amable. Brian, buenos días. A veces uno nota que el alumno deja conectado allí la transmisión y resulta de que no está presente en la actividad, ¿no? Cosa que pues considero que no es lo propio, toda vez de que si vamos a participar en estas actividades sincrónicas, pues tenemos que estar conectados, escuchando. No sé si Brian me escucha. Repito, Brian, ¿me escucha? Buenos días. Bueno, si no me escuchas, igual vamos a continuar con la clase de hoy, muchachos. Hoy va a ser la última actividad, por lo menos académicamente hablando, de esta materia, sociología criminal. Eh, y el próximo sábado vamos a tener un nuevo encuentro sincrónico, pero ya a los fines de revisar notas, ¿no? Ya ustedes culminaron el tercer módulo, están ahorita desarrollando el cuarto módulo, que se hizo una modificación allí y se trata de una exposición que versa principalmente sobre los aspectos del sistema penitenciario, del sistema carcelario, la eficacia y la eficiencia del sistema penitenciario, tanto en Ecuador como en Venezuela. Ya ustedes también tienen cargadas las notas de las dos primeras actividades. Por favor, les pido que las revisen. Yo le hago un llamado, perdón, a aquellos alumnos que no han consignado las actividades, tienen chance hasta el 7 de julio. Había dicho hasta el 5 de julio. La plataforma está abierta hasta el 5 de julio, pero tiene chance hasta el 7 de julio, miércoles 7 de julio. Si la actividad no es consignada, no es presentada, pues no va a ser evaluado y va a reprobar la materia. Perfecto. Ya para entrar a materia del día de hoy, ya vamos a esperar que el ingeniero nos apoye sobre el material que nos va a servir. Nosotros hablamos en la clase anterior de la reacción social, de la manera como la sociedad se presenta frente al delito. ¿Cuál es la forma que busca las sociedades organizadas? Las sociedades renuncian a ciertos derechos para darse un gobierno, para darse una estructura legal, un ordenamiento jurídico que permita en todo caso pues establecer una estructura normativa desde el punto de vista penal, por supuesto, que viene siendo en todo caso pues esa manera de controlar, prevenir el delito. En la reacción social nosotros hablábamos de dos aspectos importantes, una prevención y una represión. Pero aquí, antes de entrar en detalle sobre esta materia, en clases anteriores nosotros hablábamos del caso de Phineas Gates en Estados Unidos, que este sujeto ocurrió un accidente laboral, quiero que recuerden este aspecto de esta materia, creo que fue en la tercera clase, donde hablábamos de las lesiones en la corteza prefrontal que puede producir predisposición en la comisión del delito, porque evidentemente pues hay una lesión de carácter cerebral allí. Y yo quería traerle un informe que conseguí esta semana para hacer referencia a este tipo, un informe de un psiquiatra forense aquí en San Cristóbal, en Venezuela, respecto de una víctima en el caso de un homicidio en grado de frustración. No voy a dar detalles sobre el nombre, sobre el expediente, ni mucho menos pues, sobre el victimario, pero sí la conclusión que llega a ese psiquiátrico forense y que coincide con este tema que ya habíamos abordado. Cuando se refiere a los hechos, para resumirle, este persona pues, fue agredido en un robo con un objeto contundente, en este caso una roca, se le golpeó en la cabeza, en la corteza prefrontal, en la parte aquí de la frente, tuvo una lesión allí, sangró, se le rompió la cabeza y por supuesto pues requirió asistencia médica. Luego, este sujeto, por instrucción del despacho fiscal, no solamente pues, fue enviado a medicina forense, sino también fue enviado a psiquiatría forense. Y en el examen mental yo voy a leer textualmente para que ustedes entiendan la conclusión que llegó este psiquiatra con ocasión al cambio de conducta de este sujeto. Y para resumirles, él refiere lo siguiente, el psiquiatra forense dice, presenta ataques de risa incontrolables. Su actividad es labil, cambios bruscos de ánimo,
su memoria reciente alterada, su capacidad de introspección es inadecuada. El diagnóstico que refiere el doctor dice trastorno orgánico de la personalidad y del comportamiento debido a lesión cerebral. ¿Y en qué concluye el médico psiquiatra? Dice, posterior a la evaluación psiquiatra practicada al sujeto víctima en esta causa, se concluye que esta persona reúne suficientes criterios de presentar un trastorno orgánico de la personalidad, dados por cambios emocionales, la habilidad emocional, la habilidad de fragilidad en las conductas emocionales, inestable y fluctuante, euforia, jocosidad inapropiada, irritabilidad y arrebatos de ira y agresividad. Yo quería mostrarle este informe psiquiátrico forense de manera que coincide con lo que ya desde hace 80 años pues venía la ciencia médica pues revisando, lo que hablábamos nosotros en las primeras clases sobre este tipo de lesiones, que evidentemente pues van a establecer allí una predisposición al sujeto desde el punto de vista de una lesión cerebral que no es digamos, no ha sido su intención o no es su intención, pero producto de esa lesión cerebral, pues un sujeto que requiere un tratamiento diferente, porque evidentemente pues hay un daño cerebral ocasionado producto de unas lesiones, en este caso de un robo, y que le llevó a cambiar su conducta, a convertirlo en una persona agresiva, no una persona que tenga tendencias al alcohol, no consume alcohol ni otro tipo de sustancias, pero ya internamente pues ha habido una modificación y existe una predisposición de este sujeto a la comisión de hechos punibles por su agresividad, por su cambio de conducta producto de esa lesión. Eso era lo que quería conversar. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre este tema. Les escucho. Sandra, Brian, Denis, si quieren dar una opinión al respecto sobre este tema que conversamos ahorita. Les escucho. ¿Aló? ¿Sí me escuchan, muchachos? Ah, Sandra. Buenos días, sí, doctor. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Ajá. Bien. Ajá. ¿Quién Sandrita, vamos a escuchar a usted, Sandra, primero, por las damas primero. Gracias, doctor. Ajá. Dándole los buenos días, incorporándome en este momento y bueno, no tengo preguntas, estoy escuchando posteriormente al final cuando, sí tengo una pregunta, la haría al final cuando bien, centre el punto que quiero aclarar. Perfecto. Y Brian, vi que abrió el micrófono. Brian, buenos días, gusto escucharle. Doctor, buenos días, sí. ¿Cómo estás? Excelente día. Bien, igual para usted. Atendiendo a sus clases, y sí que al final de la clase para dar nuestro comentario sobre el tema. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, yo le escucho. Ajá. Sí, al final de la clase para dar un comentario. Perfecto. Y Denis, no sé si quiere hacer un comentario. De la misma forma, doctor. Bien, perfecto. Entonces, final quisiera abordar un tema. Muy bien, perfecto. Con usted. Bien. Vamos a comenzar entonces con lo que habíamos retomar lo que habíamos dejado en la clase anterior, que tiene que ver con la prevención y la represión. Y la prevención pues nos trae un concepto, un aspecto interesante, que es la profilaxia. La profilaxia, desde el punto de vista de política criminal, pues va encaminada principalmente a la prevención de la comisión de hechos punibles, la profilaxia social principalmente. La profilaxia pues es un concepto que se utiliza en el mundo o aspectos médicos, especialmente en la odontología, la prevención dental y esa cuestión, pero llevado al punto de vista de la criminología, desde el punto de vista criminólogo, pues influye o permite en todo caso pues establecer las políticas eficaces, efectivas a los fines de la prevención del delito. Y la prevención del delito nosotros podemos verlo en dos aspectos importantes, desde el punto de vista genérico y desde el punto de vista especial. Y desde el punto de vista general, hay aspectos individuales que hay que revisar. Nosotros hablábamos en las primeras clases que evidentemente desde el punto de vista de la herencia hay ciertas patologías que pudieran, en todo caso, o ciertas conductas de la mamá o del papá que pudieran influenciar
en la herencia, en ese nuevo ser, y que pudiera haber cierta disposición en ese sujeto en la comisión de hecho punible. Entonces algunos autores, algunos doctrinarios criminólogos refieren que para la prevención del delito hay que comenzar por allí, desde la herencia. Pero es una teoría, inclusive en la interrupción del embarazo, pero es una teoría que evidentemente pues, carece de efectividad, de certeza, es algo difícil de determinar de que ese nuevo ser pues verdaderamente tenga ciertos aspectos de su papá, de su padre o de su mamá que pudieran predisponerlo en la comisión de un hecho punible. Y la edad tiene que ver principalmente con los niños y los adolescentes. Nosotros hablábamos en las primeras clases también que hay una edad crítica en la evolución de ese niño entre los 8 y 13 años, donde evidentemente pues él allí absorbe, por decirlo de alguna manera, como llaman algunos, una esponjita, pues, absorbe ciertas conductas repetitivas a través de la teoría del aprendizaje de los sujetos o las personas que forman parte de ese núcleo familiar. Yo creo que desde el punto de vista preventivo en la comisión del hecho, de un hecho o la comisión de delitos en la familia, creo yo que pudiera estar la solución o la prevención y evitar los aumentos de la criminalidad. La influencia del papá y de la mamá en el niño es determinante. Los niños, como lo dije, a través de la teoría del aprendizaje, ellos observan, tratan de imitar las conductas de los padres, las conductas de las madres, y evidentemente pues allí en la familia considero yo que es donde debe estar el primer mecanismo en la prevención del delito, en la educación de hogar, en la educación de la familia. Verdaderamente mi opinión y la opinión de diferentes doctrinarios que uno ha revisado en esta materia de criminología coinciden que verdaderamente allí es donde debe estar las columnas, los pilares fundamentales que van a sostener la eficiencia y la efectividad de las políticas criminales. No tiene sentido unas políticas preventivas por parte de un gobierno, no tiene sentido unas políticas represivas por parte de un gobierno si desde la familia ya existe distorsión, ya existe motivación a la comisión de hechos punibles. Otro aspecto que también desde el punto de vista individual se observa en la prevención del delito es el sexo y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el alcohol. En el caso de los aspectos de la identidad sexual de las personas, un aspecto que se estudia con importancia es la prostitución. La prostitución, evidentemente, pues es un factor criminógeno que aumenta la comisión de hechos punibles por el espacio donde se desarrolla. La mujer viene siendo víctima, viene siendo un objeto que de alguna u otra manera es utilizado desde el punto de vista económico, pero en ese espacio donde se desarrolla este tipo de situaciones, este tipo de hechos, pues influyen otros aspectos como el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el consumo de alcohol, y allí, pues evidentemente son detonantes en la comisión de un hecho punible. La prevención en este tipo de situaciones, pues básicamente va a estar en dar nuevas oportunidades a estas mujeres para que puedan realizar otro tipo de actividades que desde el punto de vista social pues sean mejor vistas y por supuesto pues tengan mayor calidad de vida para ellas y para las personas que forman parte de su círculo familiar. Y en el caso de las alteraciones psicosomáticas, lo que hablábamos ahorita, el consumo de alcohol y el consumo de drogas, pues evidentemente ya habíamos dicho que el alcohol pues, es un factor predisponente a la comisión de un hecho punible porque relaja de alguna u otra manera los factores de inhibición que tiene, o inhibidores que tiene el ser humano, y con el consumo de alcohol, pues evidentemente pues estos factores se ven relajados y por consiguiente existe cierta predisposición del sujeto a la comisión de un hecho punible. Igual el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Evidentemente pues hay un relajamiento de estas conductas, un relajamiento de esos factores de inhibición, de inhibidores que tiene el ser humano, de pensar, de ver con claridad,
cuál es la acción que va a realizar, cuál es el hecho que va a ejecutar, que en condiciones normales pues puede haber algún freno, puede haber un tratamiento diferente, por decirlo de alguna manera, frente a un hecho en particular cuando usted no tenga ingesta de alcohol o cuando no esté consumiendo droga. Y aquí nos lleva a un aspecto importante que es el consumo de droga, sobre la despenalización de este tipo de flagelo, la despenalización del consumo, del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Hay varias teorías al respecto que van dirigidas principalmente a reconocer a algunos autores que la despenalización del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas pues verdaderamente constituye una posibilidad, constituye una oportunidad de evitar este flagelo, así como en la antigüedad, en la época de Al Capone allá en Estados Unidos, el tráfico de alcohol, el contrabando de alcohol, cambiar o despenalizar ese tipo de flagelo, pues llevó de alguna otra manera a normalizar ciertos aspectos allí que desde el punto de vista social ocurría, delitos como el contrabando, homicidios que ocurrían alrededor de esa práctica, pero hay teorías, les repito, que en materia de tráfico de drogas, pues sostienen de que la despenalización de este flagelo pues va a llevar a la mejoría, digamos, de la sociedad. Hay autores, por supuesto, que critican esta tesis, porque evidentemente consideran que el tráfico de drogas pues, es un delito pluriofensivo. No solamente atenta contra la salud de las personas, sino que también atenta contra la economía, contra la estructura, digamos, sí, contra la economía de un país, contra la solidez económica de un país. También influye en gran medida el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Lo que habla que es necesario despenalizar el tráfico de drogas para prevenir la comisión de hechos punibles que ocurren allí en ese flagelo, alrededor de ese flagelo, pues consideran de que con esto pudiera evitarse, por ejemplo, los sicariatos que ocurren con ocasión a este tipo de delitos, lavado de dinero, ilícitos cambiarios. Hay ciertos delitos que circundan o van acompañados de esta práctica, que algunos autores, como les dije, pues consideran que es necesario despenalizar el tráfico de drogas. Otros autores consideran que eso pues conllevaría un daño a la salud de la sociedad, un daño a la salud de las personas que forman parte o que integran esa sociedad, porque evidentemente pues el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas pues generan altos niveles de adicción que son casi incontrolables, no son incontrolables, a menos de que ese sujeto pues tenga un tratamiento especial. Entonces quería hacerle referencia a este aspecto con ocasión a lo que es la prevención del delito. Otro aspecto que ustedes tienen allí en la lámina y tiene que ver con la corrupción de los funcionarios. Si no hay tráfico de drogas, pues no habría el interés de estos grupos criminales, de estos grupos de delincuencia organizada, de sobornar, de inducir a elementos que forman parte de la política del Estado y la política de seguridad de un gobierno a que cometan delitos relacionados con corrupción. También habla esta tesis de que bajarían los precios, dice ellos allí, de esta sustancia psicotrópica, y dejaría de ser atractivo para el tráfico de esta sustancia. Ya no tendría sentido. Una de las razones por las cuales las sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el mercado tienen un valor elevado es por los controles que existen sobre esas sustancias. Si no existieran esos controles, evidentemente, o no fuesen perseguidos desde el punto de vista penal, pues podía de alguna otra manera pues influenciar en la disminución de esos precios. Como le dije hace un momento, hay un fiscal español, el doctor Sánchez López, que refiere de que la despenalización del tráfico de drogas pues va a generar un problema de la salud en gran medida que va a ser incontrolable.
porque las sustancias estupefacientes y psicotrópicas pues verdaderamente generan una alta adicción en el sujeto, un deterioro psicobiológico del sujeto que la consume, y por supuesto pues este es un factor predisponente a la comisión de hechos punibles, toda vez que estos individuos pues realizan diferentes actividades delictivas, no solamente para conseguir el dinero, los recursos para poder consumir esta sustancia, sino también en el grupo, en el medio donde ellos se desenvuelven, donde ellos comparten socialmente, pues participan normalmente en la comisión de hechos punibles, sicariatos, robos o hurtos. Son los delitos habituales en este tipo de sujetos. Hay una prevención desde el punto de vista económico y una prevención desde el punto de vista político. La prevención desde el punto de vista económico es darle oportunidad a los individuos, a los sujetos dentro de las sociedades a tener una actividad productiva, que la solidez de su comercio, que la solidez de su actividad económica pues pueda permitirle en todo caso pues tener calidad de vida, no solamente para él sino para los miembros de su familia. Y esto tiene que ver con las políticas económicas del Estado, con lo que es el salario, permitirle que los individuos que forman parte de esa sociedad pues tengan ciertos ingresos económicos que le permitan tener ciertas o cubrir las necesidades básicas propias del ser humano. Hablamos de una vivienda, hablamos de una alimentación, hablamos de una educación y por supuesto hablamos de la recreación que necesita ese núcleo familiar, y es una obligación del Estado y es necesaria para la prevención de los hechos punibles. Nosotros en anteriores clases hablábamos de la teoría de la anomia, pero en este caso esa presión social que se ejerce sobre los individuos en la necesidad de abarcar los espacios que ya están ocupados por otras personas, en la necesidad de tener esos bienes y servicios que están siendo utilizados por otras personas, pues evidentemente pues lleva al sujeto a la comisión de hechos punibles porque él quiere formar parte de esa sociedad, él quiere formar o tener acceso a esos bienes y servicios que por diferentes circunstancias pues no puede acceder, principalmente la económica. Entonces allí también existe un aspecto de la prevención del delito desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. La estabilidad política de un Estado evidentemente también influye en la comisión de hechos punibles. Y cuando hablamos de estabilidad política, nos referimos inclusive a los procesos electorales, nos referimos inclusive a cómo ocurre en un país el entorno democrático que puede desarrollarse en ese país en particular, pues puede influenciar en gran medida disminuir los factores de criminalidad. Eso es con lo que hablábamos de la prevención del delito. Y la prevención específica va directamente al control de manera individual de sujeto frente a diferentes delitos, por ejemplo, el robo, el hurto. En el caso del robo hay políticas de Estado, hay políticas de los funcionarios policiales que instruyen a los sujetos, a los individuos a estar precavidos en los sitios o en los espacios públicos para evitar ser víctimas de los hurtos, para evitar ser víctimas de los robos. Por ejemplo, cuando se llega al inmueble, ser precavido a la hora de usted con el control, abrir el portón para ingresar con el vehículo. Bueno, eso tiene que ver con lo que es la prevención específica, esas políticas educativas que van dirigidas en especial a la prevención de los individuos frente a una comisión de un hecho punible en particular. Hablamos de los delitos de robo, de hurto, perdón, que a través de estos aspectos educativos pues se le enseña a la comunidad cómo pueden ellos evitar ser víctimas en la comisión de hechos punibles. Yo puedo hacer referencia aquí en Venezuela, anteriormente en los canales de televisión se utilizaba propaganda en épocas vacacionales
donde usted pues le recomendaban de alguna otra manera, en algunos casos, dejar alguna luz encendida, dejar las llaves del gas cerradas, dejar teléfonos de comunicación en el caso de que se presentaran algún tipo de situaciones, inclusive dejar la llave con un vecino, bueno, ciertos aspectos allí que forman parte de la educación de las personas que conforman una sociedad, y eso permite evidentemente la prevención en la comisión de los hechos punibles. Ahora, luego de que ya hemos revisado los diferentes aspectos que existen en la prevención del delito, ahora vamos a hablar de lo que es la represión. Si la prevención del delito es antes de la comisión de un hecho punible, la represión ya es en el momento que evidentemente el delito se ha cometido. Cómo la sociedad reacciona frente al sujeto que ya, se ha materializado el delito. Y aquí nosotros revisamos cuatro aspectos importantes, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista ejecutivo, judicial y desde el punto de vista penitenciario. Desde el punto de vista legislativo, muchachos, nosotros podemos decir que la ley penal de alguna u otra forma influye tremendamente en, en la forma como se le da el tratamiento al infractor de la ley. Existe cierta estigmatización sobre el individuo y la ley penal entonces es considerada también como una manera de represión social, de represión legal en este caso, porque de alguna u otra forma ese sujeto al ser procesado, al ser involucrado en un proceso judicial de carácter penal donde se considere que es sospechoso en la comisión de un hecho punible, existe estigmatización de ese sujeto y de alguna otra manera pues va a influenciar en el desarrollo normal, en el desarrollo habitual, no solamente inclusive de él, sino también del núcleo familiar del cual él pertenece. Sabemos nosotros por experiencia que los sujetos, los exconvictos, luego de que han purgado la condena, es difícil para ellos acceder al campo laboral, es difícil para él acceder de manera productiva dentro de la sociedad. De hecho, ya la sola condena penal, si resultare condenado en ese proceso penal, ya es una limitación para acceder a cierto campo laboral, cosa que cuestiono, porque verdaderamente el interés del sistema penitenciario, como vamos a ver más adelante, y que ustedes tienen ya este módulo, esta exposición sobre el sistema penitenciario, la principal razón del sistema penitenciario, es la resocialización del sujeto, es decir, incorporarlo de manera productiva dentro de la sociedad. Y ese aspecto de la estigmatización del sujeto, pues verdaderamente pues genera todo lo contrario, porque ya él al salir de allí, pues lo que consigue son trabas, obstáculos en poder desarrollar su vida de manera normal, de manera habitual. Y cuando hablamos de la estigmatización de la ley penal, fíjate que ya en este caso él ha sido condenado, pero inclusive y tanto la Constitución ecuatoriana como la venezolana y las constituciones del mundo reconocen un principio fundamental en el proceso penal, que es la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que verdaderamente pues no ocurre con la efectividad y eficiencia que espera la sociedad. La ley penal verdaderamente genera esa represión desde el punto de vista social porque hace que el individuo que esté sujeto a un proceso penal sea considerado como el tumor dañino, maligno que existe dentro de la sociedad y hay que extirparlo, hay que sacarlo de la sociedad. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista legislativo. Ahora, desde el punto de vista ejecutivo, muchachos, el sistema nos informa que nos queda 10 minuticos, como siempre, por favor, no se retiren, de manera de poder volver a conectarnos y poder terminar la clase de hoy. Bien, desde el punto de vista ejecutivo tiene que ver con la actuación del funcionario policial. Aquí el funcionario policial actúa como un órgano auxiliar, es el brazo largo de la Administración de Justicia, hace un procedimiento evidentemente recabando las evidencias, los elementos probatorios que son necesarios para incriminar a un sujeto, pero existe cierta represión
del funcionario policial al momento de su actuación, especialmente cuando ocurre una captura, cuando ocurre un allanamiento, cuando ocurre una intervención policial. Por eso, la norma, de alguna otra manera, pues regula, al igual que en Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, creo que en el artículo 124 de la reforma del 2018, igual aquí en Venezuela, en el Estatuto Policial relacionado con la actuación policial, recoge allí la forma de actuación policial en el momento de la intervención del funcionario. Yo quería traerles aquí esta laminita referente al método piramidal que nosotros como criminólogos pues debemos revisar en función de conocer cómo es la actuación del funcionario policial frente a un sujeto que ha infringido la ley, frente al victimario, frente al sujeto activo del delito. Allí, desde el punto de vista legal, está establecido, regulado, cómo debe ser la actuación del funcionario policial en el momento de él pues ejercer las facultades constitucionales y legales en la prevención y la represión del delito. Los funcionarios policiales, ustedes saben, muchachos, que existe un mecanismo establecido en la ley que va desde la sola presencia policial hasta, por supuesto, el uso de armas de fuego letales o el uso de armas letales. Y va a depender, como lo refiere allí esa lámina, va a depender la reacción del funcionario policial, va a depender o va a ser proporcional a la reacción del posible infractor de la ley. Por eso llaman que es la manera racional, la manera proporcional en que el policía, el funcionario policial, pues ejerce la fuerza pública. Va de la sola presencia policial, la sola presencia del funcionario policial con su vestimenta acorde a la institución, el uso de los instrumentos y por supuesto el ruido sonoro, este aspecto sonoro de las patrullas pues genera cierta, desde el punto de vista psíquico, cierta modificación en la conducta de ese posible agresor. Ya hay un aspecto allí intimidatorio que con la sola presencia policial pues influye en que ese infractor de la ley pues deponga la acción que él está ejecutando. Luego vendría a ser la verbalización, que tiene que ver con las órdenes que el funcionario policial imparte a ese infractor de la ley, cuando le combina, cuando le obliga a deponer de la acción que él está realizando. Luego hay un control físico, si por supuesto estos dos no han sido suficientes y requiere por la agresividad del sujeto, pues que él haga uso, el funcionario policial haga uso de ese control físico. Y por supuesto también hay el uso de armas no letales. El tester pudiera ser uno de ellos. Hay unos instrumentos, creo que es el R21, que son los bastones que utilizan los funcionarios policiales, que de alguna otra manera pueden servir dependiendo de la técnica que ustedes como funcionarios policiales pues hayan aprendido en la escuela y por supuesto en el desarrollo de su profesión. Y por último, si es necesario, porque aquí se toma como elemento fundamental el derecho a la vida, o mejor dicho, el riesgo que se ponga el derecho a la vida de la víctima, qué tan grave es esa amenaza, por supuesto, del victimario y por supuesto del funcionario policial. Tres aspectos que solo la experiencia y el aprendizaje técnico que usted tenga, pues va a llevarlo a tomar la mejor decisión si es necesario el uso de estas armas letales. Cuando la integridad física de la víctima se ve afectada, cuando la integridad física inclusive del propio victimario o por supuesto la de usted como funcionario policial, si se ve amenazada, usted de manera inmediata pues debe hacer uso proporcional y racional de estas armas. Quería presentarle esto allí para que ustedes pues, conozcan cómo es la manera. Evidentemente pues los funcionarios policiales saben esto, hay otros compañeros que no lo manejan pues porque no lo habían visto, no lo conocían y
pues no lleva a este tipo digamos, de teoría del uso de la fuerza racional y proporcional desde el punto de vista policial. Y también un aspecto importante en la prevención, en la represión del delito, perdón, desde el punto de vista policial, desde el punto de vista ejecutivo, hablamos de manera internacional, las policías también se apoyan. La Interpol, la Policía Internacional, maneja ciertos códigos dependiendo del color o la notificación de captura que se tenga sobre un sujeto en particular, pues o se va a relacionar con el requerimiento de ese sujeto. Es importante también que ustedes como futuros criminólogos conozcan estos elementos de manera de que no les sorprendan cuando lo tengan allí en sus manos. Ya repito, los funcionarios policiales estoy seguro que han manejado esto, pero hay otros compañeros alumnos que para ellos pues es novedoso estas situaciones. Cada color representa un requerimiento en particular. Por ejemplo, el color rojo nos refiere allí la lámina que ustedes tienen para la detención de personas con fines de extradición. Cuando se tenga la notificación roja, usted ya sabe que ese sujeto pues, está siendo procesado penalmente y es requerido en extradición. Hay otros, por ejemplo, un azul celeste, emitidas de individuos y entidades que están sujetas a unas sanciones por las Naciones Unidas, y así sucesivamente, pues cada uno de esos colores pues tendrá, o la notificación que se haga a cada uno de esos colores pues tendrá un requerimiento en particular por la Policía Internacional. La Policía Internacional, y me corrigen ustedes muchachos, entonces al final está compuesta por funcionarios policiales de cada uno de los estados, de cada una de las naciones, de diferentes organismos. Por ejemplo, aquí en Venezuela sé que hay funcionarios de la Policía Internacional, del CSPC, de la Guardia Nacional y de otros organismos como el SEBIN, que forman parte del judicial, y la represión judicial también genera un aspecto importante desde el punto de vista de cómo es la reacción social frente a delito. Le hablaba hace un momento de si la ley produce estigmatización al sujeto, también el proceso judicial produce estigmatización al sujeto. Sabemos nosotros que aquellas personas que son vinculadas a un delito, el tratamiento que se le da desde el punto de vista procesal, inclusive aquí en Venezuela, he visto, sobre todo en este último año, cosas que cuestiono y critico, el hecho de que en las redes sociales, de manera inmediata, sin darles ni siquiera el derecho a su primera audiencia, que vendría siendo una audiencia de presentación por una captura, si tiene una orden de captura, de inmediato son colocados en las redes sociales como... ni siquiera utilizan la palabra presuntos autores en la comisión de un hecho de delito, sino solicitados Pedro, María y José por el delito X. Y sobre todo de delitos que trascienden una esfera de importancia, como son los delitos de violación, como son los delitos de abuso sexual, que generan conmoción y rechazo desde el punto de vista social. Entonces allí hay una represión judicial por parte de los operadores de justicia, sin ánimo de hacer cuestionamientos. Considero yo que esa no es la manera como el proceso judicial debe llevarse. No debe utilizarse bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse los medios de comunicación, las redes sociales, principalmente para hacer apología de este tipo de situaciones, para, digamos, provocar el rechazo social a individuos que no han sido procesados, que no se les ha dado oportunidad de defenderse, y de inmediato, sin que fuese iniciado el proceso, por lo menos socialmente ya están condenados. Entonces, considero yo que allí hay un aspecto que la autoridad pues debe revisar. La violación de la presunción de inocencia es otro aspecto que en la represión judicial ocurre. Hay delitos que verdaderamente es posible el otorgamiento de medidas cautelares, pero por la misma presión mediática, por la misma presión comunicacional, evidentemente pues este principio pues es vulnerado a lo justiciable. Y otro aspecto que en la represión judicial ocurre, y esta teoría algunos autores la llaman una especie de piramidal invertida, un embudo donde en la parte ancha entran todos los procesos, pero son aquellos
privilegiados en esa boca ya angosta de ese embudo, que logran obtener su respuesta no solamente al victimario, sino también a la víctima, que en todo caso existe la obligación de resarcir ese daño que pudiera haber ocasionado el infractor de la ley. Son privilegiados verdaderamente aquellos que terminan su proceso judicial. En Venezuela existen grandes críticas, grandes cuestionamientos sobre los retardos procesales, donde existe inclusive discreción del punto de vista administrativo, para no referirnos a otra cosa, del punto de vista administrativo, que influye en la toma de decisiones y que genera evidentemente ese retardo procesal y ocurre esa represión judicial. La represión penitenciaria, nosotros hablamos de 3 aspectos importantes: una extintiva, restrictiva y pecuniaria. La extintiva no ocurre aquí en Venezuela. En algunos países como en Estados Unidos sí hay la pena de muerte, y que por supuesto pues viene siendo como algunos autores más bien refieren que de alguna otra manera pues esto, en vez de solucionar desde el punto de vista social el conflicto real, lo que genera es aumento en la criminalidad, porque en todo caso pues se convierte el autor, quien sentencia de esa manera, también se convierte en cómplice en todo caso, porque el derecho a la vida debe ser inviolable. Y él se convierte en cómplice autor de la ejecución de un sujeto que evidentemente pues haya infringido la ley. Y ahorita vamos a revisar allí las formas también como puede dársele a este tipo de sujetos: la despenalización, la desjudicialización de ciertos delitos a través de los sustitutivos penales que pudieran en todo caso servir para reinsertar a la sociedad. Y si no es posible reinsertar a la sociedad a ese sujeto que ha cometido un hecho punible, también entonces es necesario apartarlo de la sociedad. Pero allí el cuestionamiento es si es necesario la pena de muerte, la pena capital, para tratar de generar ese aspecto intimidatorio en los demás sujetos, para que eviten o generar en ellos ese miedo en la comisión de un hecho punible similar a aquel que se haya castigado. En Latinoamérica, ningún país tiene la pena capital. No obstante, en Colombia se ha discutido para ciertos delitos en particular, como es el sicariato y las violaciones, en especial a los niños y adolescentes, las penas o las cadenas perpetuas, es decir, las penas privativas de libertad de manera perpetua. Es algo que está ya en un proyecto, se está discutiendo, y aún no se ha definido este aspecto, pero sí se cuestiona por la transparencia del sistema judicial. Los sistemas judiciales en Latinoamérica, lo digo con respeto, pero sí se ven influenciados por diferentes factores, especialmente la corrupción, que de alguna otra manera pues lleva a la toma de decisiones de manera equivocada. Las restrictivas, evidentemente, pues tiene que ver con la pena privativa de libertad, y la pecuniaria con las sanciones de carácter monetario, con las multas que se interponga. Esa represión penitenciaria, al sujeto, hay varios aspectos importantes allí. Existe una transformación, un quebrantamiento en el movimiento de la persona, porque está, digamos, limitado su movimiento a un espacio confinado. Y evidentemente pues algunos cuestionan este tipo de sanción como pena, como castigo al delito, porque allí se presentan otra serie de situaciones importantes, y viene el proceso de adaptación de ese sujeto que está privado de libertad. O usted se adapta o usted vive las consecuencias que ocurren en el sistema carcelario, y esa adaptación lleva necesariamente al perfeccionamiento de los delitos, porque usted pues va a formar parte de una sociedad o de un grupo social, de un grupo pequeño, confinado, pero a fin de cuentas una sociedad, y usted va a ser aprendiz de las conductas de los otros sujetos, y por tanto pues usted va a perfeccionar las conductas delictuales por las cuales pues, usted ha sido castigado. Por eso llaman que las cárceles pues vienen siendo la universidad del delito. Es una tesis
de un criminólogo peruano que hablaba de que los centros penitenciarios constituyen universidades en los sujetos para el perfeccionamiento de la comisión de hechos punibles. Hablaba esa teoría o esa conducta de la sociedad que ocurre allí dentro del sistema penitenciario. Algunos autores refieren que ese sujeto debe trasladarse a través de los sustitutivos penales a otro tipo de actividades desde el punto de vista laboral, es decir, que no esté privado de libertad, sino llevarse a campos productivos que de alguna otra manera le sirven a él, porque puede generar ingresos desde el punto de vista económico, que pueda satisfacer las necesidades de su familia, por las cuales él en este momento ha sido alejado, y por supuesto ayuda al sistema económico de un país. Hay otras formas de reacción social, y ya para terminar nos avisan que nos quedan 10 minutos, que es la despresionalización, la despenalización, y en el primer caso pues hablábamos de la libertad vigilada, la multa o el trabajo obligatorio, como yo lo refería hace un momento. Pudiera servir la despenalización, es decir, sacar de la esfera del punto de vista penal hacia otro aspecto como el civil, ciertas conductas. Habría que revisar en todo caso qué conducta podría entrar allí. La bigamia en Venezuela dejó de ser delito, porque evidentemente allí no había necesidad de la persecución de carácter penal, pero sí existe una sanción de carácter civil, que es la nulidad, en todo caso, de ese nuevo matrimonio. La desjudicialización y la descriminalización. Y en el caso de la desjudicialización, esto tiene que ver con el proceso judicial, es decir, a ese sujeto que ha sido capturado, que está siendo procesado, que se le dé un tratamiento diferente al judicial, del punto de vista médico, del punto de vista psiquiátrico, del punto de vista psicológico, de manera de que ese sujeto pues entienda que su conducta de alguna u otra manera pues debe modificarla, debe cambiarla, y por supuesto ayudándolo con esta ciencia, y esto va a servir para que ese sujeto pues sea una persona diferente, una persona productiva, y cumplir ese objetivo principal que viene siendo el sistema penitenciario, incorporarlo al sistema, a la sociedad de manera productiva, reinsertarlo a la sociedad de manera productiva. Y la descriminalización pues tiene que ver con el delito en sí, es decir, dejar de castigar ese delito, pero aquí tendría que la sociedad aceptar esa conducta. Para terminar, muchachos, quiero escucharles. Ya este ha sido el tema del día de hoy de estudio. Quería ahora escucharles a ustedes, por favor, si alguien quiere intervenir. Hola, doctor. Sí, buenos días. Con respecto a la pregunta inicial que se formuló sobre el examen forense a las personas que han incurrido en un delito por un golpe, una lesión, con respecto a ese examen forense, pues creo que se evidencia una desventaja por parte de aquellas personas que no tienen los recursos económicos, o que su defensa no promueve ese tipo de pruebas. En ese caso, ellos irían a un centro de reclusión penitenciario o a un centro psiquiátrico. Esa era una de mis inquietudes. Y la otra tiene que ver con la despenalización en el caso del uso o tráfico de drogas. Yo creo que eso si se hace una comparación con otros países, tiene muchos factores que inciden, porque las sociedades presentan muchas diferencias de carácter legal, de carácter social, de carácter cultural, y analizándolo desde ese punto de vista, pues la realidad sería muy diferente, por lo menos en el caso Venezuela, que no tiene otras oportunidades de estudio, que el sistema legal es un poco más débil, el sistema judicial, quiero decir, un poco más débil, y entonces en ese caso, pues la despenalización sería, veo que en su explicación que tiene muchas ventajas, tendría muchas ventajas, pero desde el punto de vista nuestro, pues habría que analizarlo más profundamente. Sí, recordemos que aquí pues nosotros generalizamos, esto es una teoría de hace 20 años, ¿no? No es una teoría nueva.
ha sido de discusión en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y de diferentes doctrinarios, diferentes criminólogos que han tratado de avanzar sobre este tema. Ya el hecho, algo va a ocurrir de esas conversaciones, algo va a ocurrir de esa discusión, porque verdaderamente pues el tráfico de droga constituye un negocio no solamente para los que trafican, sino también para aquellos delincuentes de cuello blanco, como veíamos en las clases anteriores cuando clasificábamos la criminalidad. Hay intereses de todo tipo en que este tipo de delitos pues siguen existiendo dentro de la sociedad. Y con respecto a la primera pregunta referente, yo le comentaba de que él era víctima de esa lesión. Evidentemente, aquella persona que tenga alguna incapacidad desde el punto de vista mental, por decirlo de alguna manera, que tenga algún problema, evidentemente desde el punto de vista penal tiene un tratamiento diferente. No va a ser un eximente de responsabilidad, pero sí va a atenuar evidentemente el castigo, la sanción del punto de vista penal. Anteriormente pues se contaba con ciertos sitios psiquiátricos donde podía llevarse a este sujeto de manera que reciba un tratamiento psicológico. Aquí hubo un caso en particular de Orángel, creo que era Dorángel, era el nombre de él. Es un sujeto que fue privado de libertad porque cometía delitos, cometía canibalismo, es decir, asesinaba a su víctima, y no solamente se conformaba con eso, sino que también consumía las partes de esta víctima, y evidentemente pues había un daño cerebral en ese sujeto, y recibe aún un tratamiento diferente, y aún está privado de libertad esta persona, porque evidentemente no hay los controles en Venezuela, como a lo mejor puede existir en otro país, para darle un tratamiento específico psiquiátrico a este sujeto. Bien, eso responde a su pregunta, ¿no, Sandra? Sí, doctor, estaba justamente recordando ese caso de Dorángel Vargas Ajá, y exactamente, él Dorángel estuvo, Vargas. en Ajá, reclusión por ese motivo. Sí, señor. Gracias, perfecto. doctor. No se preocupe. ¿Alguien más, Denis, quería intervenir? No le escucho, Denis. ¿Aló? Doctor, ¿cómo está? Buen día. Sí. Ah, Bueno. Hola. Sí, ahí me escucha. sí, le escucho fuerte y claro, Denis. Con respecto a lo que usted indicaba de los problemas que tiene el sistema penitenciario, ¿no? Es un problema que prácticamente lo tiene la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos. Sí. Un tema muy puntual, lo que se vive actualmente La en el lámina. Ecuador, que lo reflejé incluso en la tarea, es que estamos ante En la exposición. una crisis penitenciaria. No, le escucho mal, Denis. Por breves minutos vi que había, sí, un grupo muy... Hola, hola. Sí, ahora sí le escucho, Denis. Ajá, ahora sí, fuerte y claro. Ajá. No, Ya. Denis. Ajá. Entonces, como le decía justamente ahorita, ahí me escucha. Sí, ahora sí le escucho. Ajá. Entonces, como le decía, nosotros tenemos una grave crisis penitenciaria, ¿sí? Uh-huh. Y ahora acabo de ver hace unos breves minutos que han firmado un acuerdo entre asociaciones criminales que se Uh-huh. encuentran dentro de lo que es las cárceles ecuatorianas, un Uh-huh. grupo en el cual se identifica como los choneros, Uh-huh. para en este caso tener un acuerdo de paz. Principalmente uno desde esa perspectiva, más lo que estamos estudiando, se refleja de que existen, perdón, muchas anomalías que principalmente no deberían darse estos tipos de acuerdos, porque si bien es cierto, tratas de llegar a una paz de forma general, pero creo que es
netamente el Estado quien tiene que intervenir para que esto no suceda. No podemos nosotros como ciudadanos estar viendo o tratando de que la persona que cometió un delito debe estar tratando de firmar un convenio, un acuerdo de paz, ya que si bien es cierto, no sería como una exclusión de esta persona, pero sí teniendo el control manifiesto de la situación por ser el Estado, el aparataje estatal, no se puede controlar. Tenemos que llegar a este tipo de acuerdos. Entonces, eso era lo que estaba también, quería Pero argumentar un poquito. fíjate que esos acuerdos implica la renuncia del poder del Estado, ¿no? Ahí, mi opinión, ¿no? Aquí sucede en Venezuela igual. Hay una crisis en los últimos 3 meses. Los que vimos aquí en Venezuela vemos como en diferentes sectores, en la capital, diferentes grupos de delincuencia organizada, el gobierno o el Estado fue permisivo con esa conducta. Ahora sí, ahora es difícil controlarla. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un efecto placebo allí, un pañito de agua tibia allí, que medio enfría la cuestión allí, pero eso puede trascender porque puede rearmarse, puede reestructurarse esos grupos de delincuencia organizada. Fanny, ¿quiere escucharle? Buenos días, Fanny. Fanny, ¿me escucha? ¿Aló? Bueno, mire muchachos, hoy es la última clase desde el punto de vista académico. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado compartir con ustedes. Dentro de 8 días vamos a tener una clase sincrónica, pero solamente a revisar allí las notas, sobre todo los muchachos que están en Ecuador. Me pueden escribir, por favor, hasta el 7 de julio tienen oportunidad de cargar su actividad, ya no habrá más oportunidad. Para finalizar, cuando nosotros hablamos en una clase que veíamos el hombre más feliz del mundo, que era Matthew Ricard, también hay una sociedad, mejor dicho, una tribu que es considerada como la sociedad de mayor felicidad. En Arapex se llama esa tribu, en Nueva Guinea. Nueva Guinea es un país al norte de Australia, una isla al norte de Australia, y esta tribu pues ha entendido cómo puede conseguir socialmente felicidad. Yo le voy a dejar esa tarea a ustedes para que ustedes busquen qué han inhibido para poder tener felicidad dentro de esa sociedad. Esta sociedad valora enormemente la familia, valora en gran medida el vínculo familiar y valora en gran medida dentro de su limitación la enseñanza, la educación a sus niños. Es una sociedad, una tribu que ha mejorado y durante años ha perfeccionado cómo él puede o cómo esa sociedad puede ser feliz, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos cambiar nuestro espacio pequeñito allí, necesitamos cambiarlo para poder, si yo cambio mi espacio, si ustedes cambian su espacio, como le dije en la anterior clase, tengan la plena seguridad que vamos a tener una mejor sociedad. Bien, perfecto. ¿Algún comentario al finalizar? Doctor, agradecer su alto compromiso con nosotros, su gran experiencia en los temas desarrollados y bueno, muy contenta y muy agradecida de compartir estos conocimientos, estas experiencias y bueno, seguirme formando en el área que me corresponde. Muchas gracias y saludos a Denis y a mi compañera Fanny. Ajá. Bueno, muy bien, Denis. Sí, doctor, de igual Queda forma. un minuto. Muchas gracias por las clases, son de mucha ayuda para el desenvolvimiento de las labores que uno realiza como profesional. Muy bien, perfecto. Bueno, muchachos, si no hay Fanny, no sé si Fanny está conectada. Fanny la veo conectada hoy, pero no me interviene en clase. Sí, aquí estoy conectada. Fanny, ¿cómo estás, Fanny? Aquí estoy conectada. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Me escucha? Bueno, no, sí, de verdad muy, muy interesada. Sí es verdad que no he estado totalmente en las clases, he tenido problemas con la conexión o con los horarios, pero de verdad muy interesante
todo el tema pues que se ha tratado acá. Muchísimas gracias, profesor, por siempre estar allí presente, porque de verdad la información que ha transmitido es de carácter pues muy importante para nosotros, sobre todo porque pues no solamente con el hecho de leer, sino pues las experiencias que usted pueda tener y la manera como nos las explica, pues es muchísimo, muy enriquecedor para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Saludos a todos mis compañeros, a Sandrita por allá, que siempre está ahí atenta. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos Dios mediante de hoy en 8. Es una clase de 10, 15 minutos. Va a ser a los fines de revisar, digamos, las notas. El que tenga algún interés me puede escribir, yo puedo equivocarme al momento de evaluar. Y es importante que ustedes revisen sus notas porque después que esté validada no va a tener modificación. Perfecto. Bien. Bueno, muchachos, que tengan feliz día, feliz fin de semana. Hasta luego.